nosotros para incursionar en turismo vimos que necesitábamos regenerar todo el bosque que había antiguamente, ¿no? Ya contábamos con las cabañas, ¿no? Y estaban viniendo los primeros turistas, pero todavía había esa impresión de que pues no es un bosque, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros buscamos la forma cómo acelerar esta reforestación, ¿no? Que se da por una parte, se regenera naturalmente, ¿no? Sacando ya el ganado que se tenía, pero es un proceso muy largo, ¿no? Entonces comenzamos a buscar un poco qué prácticas podíamos nosotros encontrar para acelerar esto. Y pues vimos que en muchos lugares también se apoyaban en voluntarios, que de hecho aquí en el país hay todo un turismo de voluntarios, ¿no? Hay agencias que traen a grupos de estudiantes que incluso pagan por su alimentación y en un pequeño monto, ¿no? Y te ayudan a salir al bosque, a recolectar la semilla, ¿no? Y a plantarlo, a hacer como camas, ¿no? Se necesita bastante sombra para que esto se pueda dar. Y una vez que ya esté la plantita, pues plantarla en el bosque, ¿no? Entonces, para ese entonces nosotros teníamos una cobertura muy, muy grande de pasto, ¿no? Y el pasto es muy, muy duro, no deja que nada más aparte del pasto crezca. Entonces nosotros incluso pedimos prestados a las comunidades vacas para que ellas mismas, para abaratar los costos también, ¿no? Vayan comiendo esta cobertura y ahí sí sembrarlo, ¿no? Ahí sí sacar las vacas y sembrarlo, ¿no? Entonces, asegurarse que ya no entre ningún tipo de animal para que puedan crecer estas plantas. El reto más grande al inicio realmente es que no tiene sombra, ¿no? Y para que se den bien en todo el proceso de reforestación necesitas sombra. Pero de ahí vimos también que hay estas plantas pioneras que se llaman, que es la balsa, el guarumbo, ¿no? Que son estas primeros árboles, como lo puedes ver aquí, estos que están ahí altos, ¿no? Que crecen y ya te dan sombra. Y con esa sombra, pues inicia todo este proceso de regeneración. Entonces, aquí vemos realmente dos tipos de reforestación. La que se apoyó con los voluntarios, que fue mucho más rápido, y por otra parte la reforestación ya natural, donde nosotros lo único que hicimos es cortar la capa esta de pasto y donde también ya por los murciélagos que comen frutas, ¿no? Esparcen también las semillas, o también los pájaros, ya se va dando todo este proceso natural. De aquí se reforestaron 50 hectáreas, ¿no? La mitad, digamos, con ayuda de voluntarios, unas 25 hectáreas con ayuda de voluntarios, y la otra ha sido un proceso natural que se ha ido dando, ¿no? Y sigue, ¿no? Todo este proceso de regeneración. Cada vez hay más especies de árboles, de plantas medicinales, etcétera. Ahorita realmente nosotros ya no traemos tantos grupos de voluntarios, tenemos más bien pasantes que nos ayudan en el lodge, pero ya no vemos realmente aquí la necesidad de reforestar ya activamente plantas. Ya es un proceso natural, ¿no? Se encargan los animalitos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo necesitamos para esto? Sí, es un proceso largo, ¿no? O sea, yo calculo por lo menos 5 años para ver ya los primeros resultados, y pues ahorita ya vamos en el año 9, está bastante reforestado, pero sigue, ¿no? Es un proceso largo.